Abrimos durante los próximos minutos en Más de Uno Guipúzcoa nuestro consultorio médico. Y hoy tenemos con nosotros a Koldo Carbonero, ginecólogo y director médico de las unidades de reproducción asistida de Quirón Salud en el País Vasco y Navarra. Y vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, la vacuna contra el COVID-19, solo que en un grupo de población determinado, las mujeres embarazadas. Doctor Carbonero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Eduardo. Un placer saludarle. En la unidad de reproducción asistida de Quirón Salud, si una mujer está pensando en someterse a un tratamiento de fertilidad, ¿le recomiendan que mejor espere a vacunarse o no? A ver, en principio es que esa situación es muy difícil de darse hoy en día porque por edad la población que está en tratamiento de reproducción no entra todavía en el grupo de gente para vacunarse, Claro. excepto que tengan una profesión que se haya decidido que sí se tiene que vacunar, como pueden ser profesoras, policías, etcétera, que son menos que el resto de la población. Pero a esas que les han aconsejado vacunarse por su profesión de riesgo, nosotros les recomendamos vacunarse primero antes de entrar en el tratamiento de reproducción, porque en el momento que se ponen las 2 dosis de vacuna, a los 15 días se puede empezar el tratamiento de reproducción sin ningún problema y ya sabes que ella está inmunizada, con lo cual no puede coger el COVID estando embarazada. Claro. ¿Y hay casos en los que el tiempo, por ejemplo, corra en contra de esa persona y se recomiende que realice el tratamiento de fertilidad y no espere a vacunarse? Hombre, habría que individualizar mucho los casos, pero básicamente el problema es la edad y la reserva ovárica. Es decir, si una paciente está en una edad límite o tiene una reserva de óvulos baja, el tratamiento, su efectividad depende de la urgencia en que se lo hagas. Entonces ahí tendrías que definir un poco a ver si interesa vacunarse o hacer el tratamiento. Claro. ¿Y han tenido hasta el momento alguna paciente embarazada que se haya contagiado con COVID? Del COVID, sí. Sí, no muchas, de verdad que no muchas, pero sí, pacientes embarazadas no de tratamiento de reproducción asistida, de embarazo normal, Sí, sí. que han estado afectadas del COVID. La mayoría han sido asintomáticas o con sintomatología leve y entonces lo único que se les añade a lo largo del embarazo es durante 15 días se les pone un tratamiento para evitar que hagan trombosis. Se les da un anticoagulante por vía subcutánea, se llama heparina, durante 15 días o 21 días para evitar que hagan trombosis, porque una de las cosas que sí se conoce es que el virus del COVID-19 puede producir trombosis y la embarazada tiene más posibilidad de hacer trombosis que el paciente no embarazado. Claro. ¿Y esto afecta o ha afectado en algún caso al feto de la mujer embarazada? En ninguno excepto en uno. Lo demás, todos los casos, el feto ha nacido perfecto. Ujú. Ahí Porque sí, no, es que no se ha demostrado la transmisión vertical ya. materno-fetal. Es decir, todavía en ningún estudio ha concluido que el virus sea capaz de atravesar la placenta y afecte al feto o al recién nacido. Es que de hecho, según un estudio de la American Journal de Obstetricia y Ginecología, el virus en principio no se transmite al bebé. Entonces, ¿por qué no se está vacunando a las mujeres embarazadas en estos momentos? Pues porque no hay ensayos clínicos fase 3 eh, de vacuna en embarazadas. No ha dado tiempo a hacerlo. Ya. Entonces, por eso las sociedades médicas todavía no han dado el visto bueno para vacunarse. Entonces, el estudio que has comentado tú del American Journal es un estudio que está hecho entre marzo y mayo del 2020, es decir, época de máxima pandemia en Estados Unidos. Y entonces lo que hicieron en una maternidad en Nueva York es monitorizar a 88 pacientes embarazadas con COVID, ¿eh? y ver qué pasaba con su inmunidad y qué pasaba luego a los recién nacidos. Entonces, lo que vieron era, primero, que todas formaban anticuerpos frente al virus. Es decir, que el sistema inmunitario de la embarazada funcionaba exactamente como si no hubiera embarazo. Producían defensas. Pero luego, el 78% de los niños nacidos, de los bebés, tenían anticuerpos que les había pasado a la madre. Entonces, ahí comprobaron, uno, que el sistema inmunitario de la embarazada funciona exactamente igual que si no hay embarazo, y dos, que los anticuerpos le pasan al bebé y lo inmunizan. ¿Y cuándo estima que se empezará a vacunar a las Pues mujeres mira, embarazadas? las vacunas que en principio podrían ser las subsidiarias para las embarazadas son las que son de RNA mensajero, es decir, que son las de Pfizer
y las de Moderna, porque esas no llevan virus. Con lo cual, si no llevan virus, en principio no tienen por qué ser tóxicas al embarazo. Y dos, si esas producen inmunidad a la embarazada y le pasan al feto, entonces estaríamos inmunizando al feto y a la embarazada. Pues esas dos serían, en principio, las dos vacunas que se indicarían. Pero ya te digo que tiene que haber más estudios para que se dé el visto bueno. Pero van a ir por ahí los tiros, ¿eh? ¿Y tiene el sistema inmunitario de una persona embarazada la misma capacidad de hacer frente al COVID que otra que no lo está? Sí, ese estudio lo ha demostrado. Sí. Claro, el sistema inmunitario de la embarazada está un poco inmunodeprimido porque tiene que gestar un bebé que lleva parte de información genética, no es suya, que es del padre. Pero, sin embargo, en este caso se ha visto que producen anticuerpos exactamente igual que si no hubiera un embarazo. Eso es una tranquilidad para las embarazadas. Claro. Es decir, que si tienen el virus, ellas cogen anticuerpos igual que si no estuvieran embarazadas. Y con la situación actual, doctor Koldo, no sé si en esta pandemia uno se imagina que habrá quien esté esperando a que todo esto pase para recurrir a la reproducción asistida. ¿Qué les diría a esas personas que no acaban de dar el paso por miedo al COVID? Bueno, pues claramente al principio, cuando se instauró el estado de alarma y todo esto en marzo del 2020, de entrada las pacientes, claro, era una situación de incertidumbre. Era un contexto nuevo, muy desconocido, con informaciones todo el día bombardeando y además contradictorias. Entonces, algunas decidieron esperar un poco a que se calmase la historia. Nosotros, a partir de mayo del 2020, todos los centros de reproducción asistida de España y de Europa se abrieron, porque se comprobó que los laboratorios de reproducción asistida eran seguros frente al COVID, porque es un virus que no se transmite sexualmente y se transmite por sangre, con lo cual no había ningún problema de contagio, y luego que el virus no entra en los óvulos ni entra en los espermatozoides, con lo cual nosotros empezamos a trabajar con seguridad. A partir de ahí, la gente ya cogió confianza y empezaron a hacer los tratamientos. Pero siempre está la incertidumbre de si me quedo embarazada y cojo el COVID, ¿qué me va a pasar? Claro, es una pregunta lógica. Sí. Entonces, de entrada, el consejo que les damos es, primero, que los tratamientos los deben hacer, porque el tiempo corre en contra suya. Dos, que ellos, las pacientes que se quedan embarazadas, extremen las medidas de seguridad frente al COVID, que no bajen la guardia, es decir, que ellas sean responsables y para intentar no coger el COVID, y si luego se van a poder vacunar, que probablemente sí, entonces solucionaríamos el problema definitivamente. Claro. En el Hospital de Día Quirón Salud Donostia se cumplen todos los protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de aquellas personas que deseen quedarse embarazadas o incluso donar óvulos, y llevan más de 5.500 embarazos a sus espaldas. Son cifras muy importantes. ¿Está yendo en aumento el número de personas que deben de recurrir a los tratamientos de fertilidad en estos momentos, doctor? Sí, más o menos la estadística oficial, tanto en el País Vasco como en España, es que aproximadamente entre el 22% a 25% de la población en edad fértil va a plantear un problema de fertilidad, un problema de esterilidad. El motivo de por qué hay tanta gente que tiene problemas a la hora de conseguir un embarazo, básicamente son dos problemas. El primero es la edad de la mujer. Es decir, el inicio de la maternidad cada vez se está retrasando. En el País Vasco es 34 años el inicio, con lo cual, por ejemplo, aquí en nuestra unidad de reproducción asistida, la edad media de las pacientes es de 39,4 años, que es una edad mala para conseguir embarazos desde el punto de vista biológico. Y el otro aspecto es el factor masculino. Es decir, desde el año 1980 que la OMS está controlando los parámetros del semen de los varones, hemos visto que ha bajado la calidad del semen en todo el mundo occidental un montón. Entonces se juntan dos problemas, un factor mixto, es decir, mala calidad de semen en los varones y edades de las mujeres avanzadas. Y eso ha hecho que en estos últimos 30 años se duplique el número de parejas que tienen que consultar en las unidades de reproducción asistida. Y ya para terminar, como última cuestión, ¿y el número de personas que deciden donar sus óvulos, doctor? A ver, el programa de donación de óvulos es un programa ya muy antiguo. Nosotros llevamos 27 años haciéndolo. Entonces, siempre falta. Es decir, siempre estamos reclutando donantes. Pero tenemos una lista de espera más o menos solo de 2 o 3 meses para poder encontrar una donante. Es decir, el programa de ovodonación es de los que más ha crecido
en estos últimos años, básicamente por la edad de las receptoras. Es decir, una mujer de 42, 44 años, ya la calidad ovocitaria suya es muy mala y el número de óvulos que tiene es mala y muchas tienen que recurrir a programas de ovodonación. Con lo cual, sí hay donantes, pero nosotros siempre estamos buscando más. Koldo Carbonero, ginecólogo y director médico de las unidades de reproducción asistida de Quirón Salud en el País Vasco y Navarra, muchísimas gracias por resolvernos dudas que forman parte de nuestro día a día y que están ahí además y que forman parte de informaciones de última hora, y volveremos a charlar prontito. Muchísimas gracias, un saludo y hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo, y espero que haya servido para algo. Sí, hombre, por supuesto que sí. Siempre sirve. Para mucho. Estos consultorios médicos son importantes y además muy necesarios. Un abrazo. Buen día. Hasta pronto. Vale, Agur. vale, perfecto.